Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, el más grande don que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado es su presencia real sacramental. Jesús dijo: estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Claro, como Dios está con nosotros, es Dios omnipresente, pero está de una manera presente aquí, misteriosa y real. Cuando uno entra en la iglesia y ve la lámpara del Santísimo prendida, dice: ahí está el Señor. Se cuenta que un pastor protestante fue a Europa de visita, de turista, y visitaba las iglesias antiguas, las catedrales, las basílicas bellas de hace 1000 años y más. Y los niños son filósofos, los niños son preguntones, pero no de maldad, sino de bien, porque quieren aprender. Y preguntaba: ¿esto qué es, padre? Dice: es el altar. ¿Y para qué es el altar? Para la misa. ¿Y qué es la misa? Y el pastor, que sabía algo de cosas católicas, dijo: la misa es, según la fe católica, el sacrificio del Calvario hecho presente sobre el altar con la misma eficacia en nuestro provecho. Y esta caja arriba del altar, ¿qué es? Bien, se llama sagrario. ¿Y para qué sirve el sagrario? Es para consagrar, para guardar cosas sagradas. Como en el Antiguo Testamento teníamos el velo del templo, el santo de los santos, ahí estaba la tabla de la ley, etc. Y bien, aquí tenemos en esta caja llamado sagrario, el tabernáculo también dice, es la hostia consagrada, es Jesús presente. Y la lámpara al lado, ¿qué significa? La lámpara al lado, que Jesús está presente en la hostia consagrada. ¿Y qué es la hostia? Bien, la hostia, una Eucaristía, es el sacramento que contiene realmente cuerpo, sangre, alma, divinidad de nuestro Jesucristo, bajo la apariencia, bajo la forma del pan y vino. Bien, el niño quedó curioso: qué bien todo esto. Y después, y esta cosa que son aquí colgadas en el muro, ahí se Vía Crucis. ¿Y para qué esto? Y para recordarnos lo que Cristo sufrió para nosotros. Ah, qué bien. Y esta cosa de entrada de la iglesia, ¿qué es? Esto dice: para poner agua bendita. ¿Y para qué sirve esta agua? Es un agua que se hace con muchas oraciones. Es agua exorcizada para purificar, alejar las tentaciones, malos pensamientos que os da, y atraer las cosas de Dios, espantar el diablo. Qué bien, dice, qué bien. ¿Y por qué los católicos tienen reclamatorios en la iglesia? ¿Y por qué? Para adorar a Dios, para hacerse pequeño, humilde frente a Dios. Pues qué bien, dice el niño. Y finalmente salen de la iglesia católica y entran a un templo protestante. Y ve solamente una mesa ahí, solamente: papá, ¿dónde está el sagrario? Nosotros no tenemos eso porque no creemos en esto. ¿Y dónde está la lámpara? Nosotros no tenemos porque no creemos en su presencia. Vámonos, papá, dice: el Señor no está aquí. Vámonos, el Señor no está aquí. Y bien, tiene razón el Señor no está en templos fundados por hombres, en iglesias fundadas por hombres. Que Cristo, nuestro Señor, dio a los apóstoles el Jueves Santo el poder a sus apóstoles de consagrar su cuerpo y su sangre. Después de comer el cordero de Pascua, el cordero que desde Moisés, hace unos 1250 años antes de Cristo, sacrificaban y comían, que representaba al Cordero de Dios verdadero, que quita los pecados del mundo, que es Jesucristo, ¿sí? Entonces, después de comer la carne de este cordero, según ritual judío, por eso se dice Santa Cena, pero no es una Santa Cena profana, es algo religioso, un ritual religioso que están haciendo. Y bien, nuestro Señor, en esta Santa Cena, bien va a crear el culto del Nuevo Testamento. Ahí hay una continuidad entre el sacrificio de los corderos, que representan a Cristo de hecho, y el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Entonces nuestro Señor, en esta Santa Cena, como va a acuñar un nuevo árbol, el tronco del antiguo. Entonces va a consagrar, tomó el pan, lo bendijo y dijo: esto es mi cuerpo. Este es el cáliz, después de tomar el vino, cáliz de mi sangre, de la nueva eterna alianza, derramada por ustedes, por muchos. Hagan esto en memoria mía. Cuando dijo hagan esto en memoria mía, realmente daba a los apóstoles el poder de hacer lo que él hizo, lo hacía sacerdotes del Nuevo Testamento. El sacerdote del Nuevo Testamento es Cristo, pero tiene instrumentos, ministros, que llamamos los sacerdotes humanos, que reciben ese poder de consagrar su cuerpo y sangre. Entonces, dichosos somos de tenerlo. ¿Por qué? Porque sin recibir Jesús en la Eucaristía, en la comunión, no hay salvación. Dice claramente:
Amén, amén os digo. El que no come mi cuerpo y no bebe mi sangre, no tiene la vida eterna. Pone condición de salvación de comer su cuerpo y su sangre. Y nosotros católicos demos gracias a Dios de tener la misa, de tener sacerdote y de tener nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿para qué recibimos a Jesús? Recibimos a Jesús para nuestra santificación. ¿Cuáles son los frutos? Los frutos de la comunión bien hecha, en estado de gracia, en estado de santidad, la alma limpia, después de haberlo confesado. Y bien, la comunión es Jesús que recibimos, y Jesús va a aumentar en nuestra alma la gracia, la santidad. Por ejemplo, usted tiene 40 watts de luz, ¿o qué hay? De luz, 80 mejor, 200 mejor. Entonces, cada vez que comulgamos, cada vez que nos confesamos en estado de gracia, la santidad crece. La santidad crece, nos acerca más de Dios y hace crecer en nosotros, junto con la gracia, crece ¿qué? La fe, la esperanza, la caridad, las virtudes y dones del Espíritu Santo. Cuando comemos, por ejemplo, bien, la comida se transforma en nuestro cuerpo, sangre, hueso, pelo, etc. Pero cuando comulgamos pasa otra cosa. Es Jesús que nos transforma en Jesús. Es Jesús, Hijo de Dios, nos santifica, nos purifica, nos comunica su santidad y sus virtudes. Entonces la comunión bien hecha, 1, aumenta la gracia, 2, borra los pequeños pecados que uno no pudo confesar y que no nos separan de Dios, lo que llamamos pecados veniales, los borra, con tal que uno se arrepienta y dice, Señor, voy a corregirme. 3, nos preserva de los pecados mortales, eso también es muy importante saber. La Eucaristía preserva de los pecados mortales. ¿Qué es preserva de los pecados mortales? Nos defiende contra el pecado futuro. Por ejemplo, una persona mal alimentada, cualquier bacteria, microbio lo ataca, se enferma. ¿Por qué? Porque no tiene inmunidad, no tiene fuerza. Pero cuando está bien alimentada, ¿qué pasa? Bien, no se enferma en general. Entonces la Eucaristía, la comunión bien recibida, nos preserva de los pecados mortales. Y otro beneficio es prenda de resurrección gloriosa del alma y del cuerpo. El que come mi cuerpo y mi sangre, y yo lo resucitaré el último día. Resurrección gloriosa del cuerpo. Entonces agradezcamos al Señor, siempre tengamos deseo de recibirlo y nunca recibirlo en pecado mortal. Porque el que recibe la Eucaristía, la hostia consagrada, la comunión en pecado mortal, bien no le cae nada bien, se intoxica. San Pablo dice, el que come y bebe el cuerpo del Señor indignamente, come y bebe su propia condenación. 1 Corintios capítulo 11, 27. Entonces, cuando uno tiene pecados gordos, pecados graves, pecados feos, y bien con humildad y valentía se presenta a Dios mediante su ministro, su sacerdote. Padre, aquí son estos son los pecados que hice, los confiesa, y el Padre, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, le da la absolución, el perdón de sus pecados. Y el Padre, usted sabe, el sacerdote, nunca jamás puede decir ningún pecado de lo que escucha en la confesión. ¿Por qué? Porque es lugarteniente de Cristo. Entra por una oreja y sale por otra oreja lo que escuchó. Nunca jamás puede decir nada de lo que escuchó. Haría un pecado tan grave como si hubiera matado 10.000 personas, ¿sí? Y sería automáticamente expulsado, excomulgado de la Iglesia Católica, y solo el Papa o su delegado podría confesarlo. Entonces, cuando se hizo pecados, confesarse con confianza. El Padre está ahí para perdonar. Y mientras más una persona viene cargada de pecados, más el Padre está contento de libertarla y de dar una patada al diablo, que vaya donde tiene que estar. Entonces, cuando uno hizo pecados gordos, graves, malos, feos, mortales, bien, confesión y después comunión. Y no dejar meses y meses sin confesión, porque el pecado que no está destruido rápidamente conduce a otro y otro y otro y otro, y después uno hace ciego y paralítico y después indiferente. Bien, ¿qué más quería decirles? La comunión, cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo, ¿ok? Entonces, al ser cuerpo, sangre, alma y divinidad, bien, no es necesario mojar la hostia en el vino consagrado, que es sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque en la hostia que recibimos ¿qué? Cuerpo, sangre, alma y divinidad. Por lo tanto, recibes todo. No es necesario.
Los protestantes, por no tener fe católica, por no entender nada, ellos simbolizan como teatro. Por eso hacen teatro. Nosotros tenemos Jesús verdadero, glorioso y resucitado. El Jesús resucitado, glorioso, que está a la derecha de Dios Padre en el cielo, y bien se comunica en la hostia a nuestras almas. Otra cosa que recibimos, dijimos, la hostia consagrada es cuerpo, sangre, alma y divinidad, ¿sí? La divinidad es común al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces, al recibir la hostia, realmente recibimos Dios, Trinidad, en nuestra alma. Es maravilloso. Y recibimos el Padre y al Espíritu Santo junto con el Hijo. Entonces, dichosos, 1000 veces, dichosos los que comulgan regularmente. Cada vez que hay posibilidad de comulgar, hermanos, no pierdan la ocasión. No pierdan, pero nunca comulgar el pecado gordo. No dije venial, dije mortal, gordo, grave. Por ejemplo, una mentirilla, un pequeño robo insignificante de 10 centavos o 10 pesos, un enojo, o se arrepintió, desobedeció un poco, pero se arrepintió, hizo caso, todo. Esos son pecados veniales, como rasguñas, como pequeñas gusanitos en la cara. La comunión borra todo esto, ¿sí? Pero el que vive mal, el que peca, el que se emborracha, el que hace pecados gordos graves, ahí tiene que confesarse para comulgar. Mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre está en mí y yo en él. Maravilloso. Entonces nuestro corazón realmente se transforma en sagrario de Dios. A veces pregunto a los niños, ¿qué es la hostia consagrada? Me dicen, es Dios, es verdad. Es Dios. Es Dios. Ahora, dijimos también, la hostia consagrada es la Eucaristía, el sacramento de la Eucaristía, el sacramento que contiene realmente cuerpo, sangre, alma y divinidad, bajo las especies, apariencias del pan y del vino. Entonces, antes de la misa hay pan y vino, pan de trigo, vino de uva. En la misa, y bien Jesús mismo, utilizando el sacerdote como ministro suyo, porque arriba de Jesús está Jesús que actúa, y bien Jesús transforma, cambia el pan y el vino en su cuerpo, sangre, alma, divinidad. Es lo que llamamos los católicos la transubstanciación. Lo que hace el pan, el vino, bien pasa a ser cuerpo y sangre de Cristo, la sustancia. Quedan los accidentes, las especies, las apariencias, olor, color, sabor de la hostia, queda, pero ya no es un pan normal. Y durante todos los siglos católicos, ¿cómo se recibió la Eucaristía? Bien, después de las persecuciones romanas, bien San Basilio el Grande dice, únicamente en tiempo de persecución y los ermitaños en los desiertos, esto sí pueden tocar por el Cristo, los demás, todos deben recibir de rodilla y en la boca el cuerpo, sangre, alma de Jesucristo Señor. Entonces, cuando recibimos de pie en la boca, tenemos la más grande garantía de recibirlo dignamente y de cuidarlo. ¿Por qué? Porque como cada gota de agua es agua, cada partícula de la hostia es Cristo. Es Cristo, entonces por eso se recibe de rodilla en la boca y con una patena debajo del mentón. Si algo cae y el Padre lo recupera. Yo doy testimonio. En mis 27 años, casi 27 años de sacerdocio, no en cada misa, pero regularmente hay pedazos de hostia que caen cuando doy la comunión a la gente. Cuando caen y yo no me doy cuenta, no los veo, pero como caen en la patena, quedan ahí. Después lo veo, lo recupero, los pongo en el copón y después me los tomo por respeto al Señor. Otra cosa, el que comulga dignamente, Jesús lo mira con ojos de mucho amor, lo cuida y lo protege. Como el mejor de los padres, como los padres cuidan a sus hijos, y bien Jesús cuida y protege alma y cuerpo del que comulga dignamente. Y para sacar mayor provecho, hace falta prepararse a la comunión, sí, prepararse, y después dar gracias a Dios, hablar con Jesús, escuchar su voz, quedar un buen rato en silencio hablando con Jesús, rezando para sí, para su futuro, para sus papás, mamás, abuelas, hermanos, país, para todos, un buen rato. Por ejemplo, cuando se carga, enchufa ahí el teléfono
2 minutos después y lo quita, ¿se cargó la batería? No. Pero si usted le deja media hora, sí se carga. Lo mismo cuando uno comulga, si no dice nada a Jesús o que recibe algo, pero no recibe todo lo que tenía que recibir. Y cuando uno comulga, si se prepara bien, dice Santa Teresa de Jesús, la grande Teresa de Ávila, dice cuando usted va a la fuente con pequeño vaso, tiene poco agua. Cuando va con una botella de 2 litros, pues tiene 2 litros. Y cuando va con un garrafón de 20, tiene 20. Y cuando va un doble remolque de 20.000 litros, tiene 20.000 litros. Entonces, mientras más uno se prepara para recibir la Eucaristía, más recibe. Gracias, luces, bendiciones, ¿sí? Entonces, tengamos grande deseo de recibir a nuestro Señor y agradecerlo de haber hecho este don divino entre nosotros. Estaré con ustedes hasta el fin del mundo. El que come mi cuerpo y mi sangre tiene la vida eterna y yo lo resucitaré el último día. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.